rápido al mensaje que creo que Dios puso el día de hoy, para el día de hoy en mi corazón. ¿Y por qué no pedimos a Dios que nos dirija? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, porque la palabra que tú hablas es para todos, en el presente, aún en el pasado y en el futuro. Tu palabra será relevante, Señor, y hoy pedimos que abras nuestros ojos, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos en lo espiritual para poder recibir tu palabra y que el fruto venga en el tiempo perfecto. En el nombre de Jesús todos dijimos amén, amén, amén. Ok, vamos a leer de Efesios capítulo 2 verso 10 y yo le he titulado al mensaje obras maestras. ¿Por qué no dicen conmigo obra maestra? Soy una obra maestra. No lo crees casi, porque casi no se escuchó. Somos obras maestras, y quiero leerlo textualmente del apóstol Pablo en el libro de Efesios, o en la epístola a los Efesios capítulo 2 verso 10. Dice así: pues somos la obra maestra de Dios. ¿Qué dice? Obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Vuelvo a leerlo, ¿ok? Síganme ahí, no sé si lo están siguiendo. Dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y no sé si te has puesto a pensar o habías leído antes qué significa una obra maestra. Tiene que venir de un maestro, de alguien especialista en lo que estás viendo. Si es una pintura, vendrá de alguien experto en pintura. Para que alguien lo califique como una obra maestra, entonces tendrá que ser un maestro el que determinó, o el que hizo, perdón, o el que elaboró esa obra. Y sabes, creo que con esta introducción vamos a dejarla ahí un poquito y vamos a recapitular un poco acerca de nuestras vidas. Tal vez tú como yo llegaste a Dios o pretendimos o entendimos la vida cristiana como una vida en la que Dios iba a satisfacer cada deseo de nuestro corazón, como si Dios estuviera listo o aún solo existiera para proveer a nuestros deseos y necesidades. Y vinimos y nos encontramos con algunas frases en el Evangelio, y no me dejarás mentir, como te conviene seguir a Jesús, como pidamos lo que deseemos porque tenemos a un Rey de Reyes como Padre, y Dios dijo que cumpliría todos los deseos de nuestro corazón. Ahí lo dicen los salmos y frases como estas, y llegamos al Evangelio y creímos que principalmente la labor de Dios en la vida al salvarnos era para darnos aquello que todos necesitamos, era para liberarnos de aquello que nos estaba deteniendo, era para restaurarnos de alguna situación que probablemente en el pasado nos había afectado. Pero sabes que esto va mucho más allá, y quiero hablar un poquito en estas 2 semanas acerca de identidad y de propósito. Y identidad tiene que ver, lo acabamos de leer, con lo que Dios dijo y por lo cual Él nos escogió, nos salvó, inclusive nos creó desde antes, nos diseñó desde antes de la fundación del mundo. Sí, no sé si tú sabías, pero Él nos escogió, dice su palabra, desde mucho antes de que Adán y Eva estuvieran en el Edén o fueran creados. Imagínate, Dios en su infinita presencia, omnisciencia, Él estaba en el pasado antes de Adán y Eva, está hoy en el presente y está en el futuro al mismo tiempo, y eso ya lo hemos platicado. Entonces Él nos escogió ahí. ¿Para qué? Aquí lo acabamos de leer. Para que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y sabes, yo pensaba en la posibilidad de habernos acercado solo para obtener algo, de haber llegado al Evangelio solo para obtener algo. Y sabes que constantemente en la vida cristiana, después de 38 años creciendo en el Evangelio, desde casi un niño, he estado buscando satisfacer, probablemente, no sé si tú te identificas conmigo, algunas áreas de necesidad que estaban deficientes, ya sea por el pasado o por la vida personal. Pero
La realidad es que el propósito de Dios de crearnos, alcanzarnos y salvarnos va mucho más allá que solo proveer para tus necesidades presentes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Quiero que me vayan siguiendo, no quiero que se me pierdan, ¿ok? Y a veces me he sentido como en un concurso, y pensaba un poco de eso, como en un reality show donde el soltero y la soltera van a encontrar una pareja. No lo has visto por ahí. Hay algunos, no te lo recomiendo mucho porque de repente vienen escenas así medio gachas, pero curiosamente, a través de las citas y relaciones y conocerse y tener contacto unos con otros, salir a cenar, empieza a conocer a alguna persona, y cada chavo o chava tiene un par de personas prospectos. Y muchos he visto que al final de esos 2 o 3 meses de reality no encuentran a su pareja. Y terminan llorando porque alguien más las eligió a esa mujer que ellos consideraban la mujer perfecta, el amor de mi vida, y alguien más en el último momento la eligió, y estos se quieren morir. Y de igual forma las mujeres tienen 2 chavos así súper corpulentos, con una personalidad así determinante, arrasadora, fuertes de carácter, y alguien más los selecciona y terminan frustrados ese reality show. Y a veces me he sentido así en la vida cristiana. De repente llegaba el Señor y Dios hizo esto, pero al final hay algo más que me falta y algo que necesito aprender y crecer. Y luego voy haciendo cambios en mi vida, pero después me doy cuenta que hay algo más. Pero cuando entiendo el propósito de Dios al salvarme, y es a lo que vamos a aprender y hablar un poco hoy y próximo domingo, vamos a saber la realidad de lo que Dios diseñó acerca de nuestras vidas para que tú y yo fuéramos e hiciéramos, para que tú y yo como identidad tuviéramos y que hiciéramos. Y algo nos está dando aquí el libro de Efesios para andar en las obras que Dios determinó desde antes. Pero cuando nadie nos escoge, cuando pasan esos 3 meses, esos años en el evangelio y nada sucede, entonces me imagino que así como esas parejas regresan a sus hogares a volver a intentar algo. Muchos dejan pequeños emprendimientos, muchos dejan familia, muchos dejan parejas anteriores o actuales para ir a un reality donde probablemente van a encontrar. Muchos como tú y como yo dejamos muchas cosas al venir al evangelio, y en el camino alguien nos dijo: hey, deja todo por Jesús, y tú tiraste todo a la borda y te fuiste así derecho a dejar todo por Jesús, y empezaste a caminar y viste que había defectos en las personas. Cuando llegaste a la iglesia no veías ningún defecto en las personas, todo era color de rosa, pero hay defectos, y te diste con pared. Y luego seguiste avanzando. Bueno, Dios, esto no pasa nada, no importa. Dios te empezó a usar en alguna área y empezaste a tener dificultades, o aún en la vida normal empezaste a vivir y a creer, y si Dios está conmigo, Él quiere que yo pueda vivir plenamente y voy a alcanzar mis objetivos. Y te das cuenta que aun cuando habías consultado a Dios, no has sido plenamente feliz. No sé cuántos estoy pisando aquí junto conmigo, pero hay muchas cosas en la vida y en el camino que nos hacen pensar que nadie nos eligió. ¿Por qué? ¿Qué está mal en mi vida que nadie me eligió? En este reality de la vida cristiana, ¿qué está mal en mi vida para que yo siga batallando, o yo siga sufriendo, o sin alcanzar lo que tal vez algún día me propuse? Tal vez tú como yo llegamos a Jesús rotos, y esa es una realidad.
Todos estábamos separados de Dios, dice su palabra. Éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Algunos abandonados, buscando el calor de una familia. A otros con mucha inseguridad a raíz de los problemas del pasado, pero esperando recibir aceptación y afirmación de un Dios grande, de una familia de la fe. Tal vez otros desesperados con sus deudas y esperando que Dios proveyera. Alguien te dijo: Dios puede salvarte de las deudas, y probablemente así sucedió, pero hoy estás en otro momento donde hay insatisfacción en tu vida. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Por qué Dios nos salvó? Otros llegaron buscando el consejo para mi matrimonio, el consejo para mi familia. Estoy a punto de una ruptura en mi matrimonio, de fracasar. Necesito que alguien me ayude. Y llegas a la iglesia y probablemente escuchas el mensaje que trae restauración, pero luego te encuentras en otro momento donde pareciera que todo es irreal. ¿No te ha pasado, iglesia? ¿O solo estoy hablando por mí? Y sabes, empezamos a preguntarnos si realmente Dios existe, si ha valido la pena acercarnos a Dios. ¿Cumplirá Dios realmente sus promesas? ¿No te ha pasado, iglesia? ¿No te ha pasado que te decepcionas y de repente hay un momento donde pones una pausa a aquella vida consagrada, o esa vida de pasión que habías llevado, o esa vida enfocada exclusivamente en Dios como mi punto principal y de partida, y descuidé muchas cosas en la vida, y de repente te encuentras pausando esa vida y retomando aún frases como: creo que he desperdiciado mi vida, creo que me equivoqué al tomar esta decisión, creo que me equivoqué al dar esto que era tan importante para mí, creo que me equivoqué al dejar a otra persona que dirigiera mi vida en lugar de yo dirigir mi propia vida. Y estás a punto de entrar a un ciclo sin fin, a una espiral de caída respecto a mi mejor versión, a empezar a recrear o reinventar mi vida para poder ser la mejor versión. Algo pasó en tu vida y en mi vida. Tal vez creíste que en este punto de tu vida serías una persona generosa y desinteresada, pero resulta que no ha habido las ganancias como para ser ese hombre o esa mujer generosa. O tal vez planeaste estar más estable y saludable a esta edad, y probablemente no estás tan saludable hoy. Hay enfermedad y te han dicho los médicos que es una enfermedad que si no te cuidas va a ir avanzando. O tal vez estás hoy detenido por una pastilla que no te permite hacer muchas cosas o te quita la energía. O pensaste que ya estarías casado o casada a estas alturas y tendrías una familia y serías feliz, pero eso no sucedió. Al contrario, hubo un fracaso por ahí y has perdido las esperanzas. O sabes, también creíste sinceramente que todas las promesas de Dios que escuchaste cuando eras un joven o una joven se cumplirían una a una, y te veías a ti con esta capacidad de alcanzarlo, pero que resulta que hoy que ya tienes una familia, eso se ve tan lejano y probablemente muy borroso como para continuar y retomarlo. ¿Qué fue lo que nadie nos dijo? ¿Qué es lo que sigue en tu vida y en mi vida? Ahorita Abraham decía: Dios nos llama en nuestra vida a cambios. Cambios. Y sabes, un cambio inicia con reconocer que hemos estado buscando algo solo para nosotros, algo que me beneficie a mí, pero no he estado buscando el propósito para el cual Dios me alcanzó. Probablemente hemos vivido la vida buscando satisfacer cada necesidad, pero no buscando a aquel que nos creó y que conoce perfectamente para qué nos creó y qué nos llamó a hacer a cada uno de nosotros.
porque somos tan diferentes. Dios nos llamó a correr en un carril que no llamó al otro a correr. Él nos hizo tan diferentes como las huellas dactilares de cada uno de nosotros, y aún de nuestro dedo derecho y de nuestro dedo izquierdo, de nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Él nos creó tan diferentes para poder caminar hacia su propósito. Pero ¿cuál es ese propósito? Pero nos llamó a una cosa: a caminar en su dirección. Nos llamó a reconocer que si Él fue el diseñador de nuestras vidas, entonces Él sabe para cuál cosa tú existes y para qué te creó. Y eso tiene que ver a veces con giros en la vida de 180 grados otra vez. Si habías dejado de lado esos proyectos, si habías dejado de lado esas promesas, esas palabras que alguien te dio, a lo mejor la iglesia te lastimó, y quiero volver a repetirlo como muchas veces. A lo mejor creíste que la iglesia te salvaba, pero la iglesia no salva a nadie, porque la iglesia somos tú y yo, y no puedo yo ni siquiera salvar a mi esposa ni a mi hijo, mucho menos a mi suegra. Eso ya todos lo saben. El único que salva es Cristo Jesús, iglesia, y su propósito en nosotros. Dale un aplauso a Dios. No te quedes en el amén. Y sabes, tal vez tu pasado hasta hoy ha definido tu vida. Todo lo que tú y yo somos, y agradecemos muchas veces al pasado, pero otras veces no tanto. A veces agradecemos que tuvimos padres firmes, porque hoy podemos ser hombres de carácter o mujeres de carácter, pero a veces de tan firmes lastimaron tanto nuestro corazón que hoy somos duros y reprimidos, y no podemos expresar lo que Dios sí puso en nuestras vidas, que es amor y compasión hacia los demás. Pero sabes, Dios puede y desea cambiarnos. Digan conmigo: cambiarnos. Y cambiarnos es transformarnos. Y quiero leer, estaba leyendo un poco acerca de Jeremías, y me encontré en el capítulo 18 algo tan importante de la realidad de un Dios al cual servimos tú y yo, de la realidad del Dios que nos creó. Y dice así en el verso 2 al 6. Obviamente Dios está hablando a Jeremías acerca de Israel, y dice: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo, dice Jeremías, y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. En el verso 5 dice: después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y sabes, lo sentí tan fuerte para nosotros el día de hoy, porque sí, tal vez hemos caminado decepcionados. Sí, hemos decidido hacer un alto y buscar nuestra propia creencia y nuestra propia idea de religión o de estar bien con Dios. Pero la realidad es que Dios va mucho más allá de nuestras ideas. Él es un Dios infinito, y no nos salvó solo por no estar haciendo nada, por no tener nada que hacer, sino nos salvó porque desde antes de que el mundo inclusive fuera creado, Él nos escogió para algo en esta vida, y tú estás incluido. Si tú estás hoy aquí, estás incluido en esa obra maestra que Dios desea hacer. Pero dice que Él desea hacernos nuevas personas en Cristo Jesús. Y a la vez que nos hace nuevas personas, Él nos equipa para hacer lo que Él desea que hagamos. Entonces, si tú y yo estamos aquí, si tú y yo conocemos al Señor, aun si no lo conoces, Dios está hablando a tu corazón.
Si tú y yo estamos aquí, entonces Él te hizo una obra maestra hermosa. Y sabes, estaba pensando en esa obra nueva, y lo más parecido a hacer algo espiritualmente nuevo es como cuando ves resucitar a alguien. ¿Alguien le ha tocado ver resucitar a un muerto? Oh, qué impresionante debe ser. Si no estás así lleno de Dios en ese momento, yo creo que saldríamos corriendo todos. Cuando se le mueve la mano así por alguna situación a un féretro o a alguien que ha trabajado con eso, te asustas y te impresiona. Ahora a alguien que ha muerto, regresarlo a la vida, pues es algo parecido. Esa obra de regeneración que Dios hace cuando tú y yo venimos al Señor, no es algo que tu mente y la mía puedan captar. No es algo que tu mente finita pueda captar. Eso es una obra exclusiva de Dios. Y eso, iglesia, eso eres tú y eso soy yo. Una obra maestra creada en Cristo Jesús para hacer lo que Él nos mandó a hacer. ¿No le das un aplauso a Dios? Dale un aplauso a Dios. Y quiero leer del libro de Efesios de nuevo, pero ahora desde el 8 al 10 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Tiene que ver con creer. Tu salvación, tu entrada al cielo, tu vida determinada en la tierra para un futuro final en el cielo con Dios, tiene que ver con creer. Y Dios nos salva por su gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, dice ninguno. Nada hiciste, Mari, nada hiciste, Ariel, Toti, Denia, Cristina, nada hiciste para que Él te salvara por su gracia. Él lo hizo por su gracia. Dice, es un regalo de Dios. ¿Qué es? Un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho o que tus antepasados hicieron, o porque tu abuelo era un pastor, o porque tu abuela era una evangelista, o porque en tus linaje hubo algunos mártires de la iglesia y ahora tú fuiste. No. Nada que tú hayas hecho pudo darte la salvación. Es un regalo. Así que ninguno de nosotros puede jactarse o puede hacer alarde de ello. Pues somos la obra maestra de Dios, que nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, no importa cuánto lo intentemos ni qué tan religiosos nos comportemos, iglesia. No sé si tu idea de estar aquí en la iglesia y poner una fachada tradicional o religiosa creas que te acerca, pero no. Tú puedes entrar a la iglesia, este soy, salgo y sigo siendo saludo a todos como saludo en mi trabajo, me siento y disfruto como todos, porque esa es la libertad a la que Cristo nos salvó. Y esa debe ser la iglesia. Eso debemos ser todos. No conocer a alguien aquí en la iglesia y otro afuera. No es que yo salga y vaya a los tacos y maltrate a la persona, no, sino que yo siga siendo esta persona. Ese es el corazón de la gracia de Dios que nos salvó. No hay nada que tú puedas hacer para sentirte más cerca o más lejos. No hay nada que dejes de hacer para sentirte lejos de Dios, porque Él está cerca. De Él es la salvación y no te pertenece a ti ni la posibilidad de salvarte. Dice que no somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Así que si creías que la gracia que nos salva nos permite ahora vivir como sea, no. La gracia que te salvó te llama ahora a servir, a obras. Sí somos llamados a obras. ¿En cuáles obras estamos ahorita, iglesia? ¿Cuáles obras estás haciendo como una consecuencia, como un fruto, como un resultado de la salvación? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Dónde estás sembrando tu esfuerzo y tu trabajo? Ahorita cantábamos Dios es santo, y ese Dios santo, si Dios nos permitiera abrir los ojos como los abrió al siervo de Eliseo,
cuando estaban sitiados por un ejército y el siervo estaba asustado y le dice: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y luego Eliseo ora y dice: Señor, ábrele los ojos a mi siervo Giezi para que vea cuántos están con nosotros. Dice que abrió los ojos y vio un ejército de ángeles alrededor de ellos, listos para pelear la batalla por ellos. Si Dios pudiera abrir nuestros ojos y ver a este Dios santo, tan grandioso y poderoso, inclinarse para verte a ti y a mí y estar al pendiente de tus necesidades pequeñas, insignificantes, y aún venir y consolarte en tus aflicciones más complicadas, que para Él no son nada comparados con su grandeza. Si supiéramos y entendiéramos, entonces tus obras y mis obras fueran diferentes. Tus obras y mis obras tendrían otro sentido. La palabra griega traducida por hechura, somos hechura suya, dice otra versión, es la palabra poema. Y pensaba mucho en esta palabra poema, que por supuesto la palabra poema que tú y yo conocemos es derivada de esta palabra griega, y me imaginaba que tú y yo somos estos hermosos poemas de Dios escritos desde antes de la fundación del mundo. Imagínate creándote a ti, sabiendo que en un momento, en una década, en una etapa, en una época de la vida, tú y yo íbamos a estar aquí para cumplir las obras para el cual Dios nos alcanzó. Imagínate, son miles de años antes, después aún de Jesús, más de 2000 años, y justo en esta generación tú y yo estamos sentados aquí porque Dios te escogió para hacer las obras que esta generación necesita que tú y yo hagamos. Porque de Él, dice la Biblia en Colosenses, son todas las cosas, de Él, por Él y para Él. Él creó todas las cosas, le pertenecen. Él no las creó para que tú estés preocupado, Él las creó para ofrecerlas por gracia y como resultado de su salvación a tu vida, no para que te preocupes por ellas. Como añadidura Él las hizo para que tú no tengas que preocuparte. Pero sabes que no sé en qué momento, como seres humanos finitos, polvos de la tierra, mortales, incapaces de ver más allá de este minuto, no sé en qué momento nos dedicamos a planear nuestra vida y hacer las cosas por nuestra propia cuenta, dejando a Dios de lado, al creador, al diseñador, al único que conoce nuestro pasado, presente y futuro, el único que puede fortalecernos cuando estamos débiles, el único que puede traer una respuesta cuando tú y yo estamos en una disyuntiva, el único que puede dirigir nuestros pasos, la luz en medio de nuestra oscuridad, el Dios todopoderoso. ¿En qué momento nos desviamos de ser esos hermosos poemas de un Dios grande y temible? Hay propósito en tu vida y en mi vida. Él no nos creó de la nada o se le ocurrió, o bueno, como te digo, no había nada que hacer. Él te creó con dones y talentos, con habilidades, capacidades. Pregúntate por un momento, ¿qué me dio el Señor para que yo pudiera desarrollarme en la vida? Para que yo pudiera honrarlo a Él. ¿Qué dones y talentos te ha dado Dios para que cumplas ese propósito? Esa obra maestra que Él hizo contigo cuando te alcanzó y Él depositó dones y talentos. Aun cuando pensó en ti desde antes de la eternidad, Él dijo, Él y ella necesitan esta inseguridad, porque a través de ella yo voy a obrar en sus vidas. Él o ella necesitan esta capacidad de liderazgo, porque a través de ello yo voy a impactar esa generación. Pero sabes que nos quedamos lejos, nos quedamos cortos porque decidimos no creerle ni caminar
de acuerdo a su diseño. Y esos dones, habilidades y talentos o hasta personalidad únicos que nos dio, lo hemos invertido para nuestra gloria y no para su gloria, iglesia. Y creo firmemente que Dios está hablando a nuestro corazón para volver a darle la gloria a Dios en nuestras vidas, con nuestra propia vida, con nuestra propia existencia, con nuestros dones y talentos, con tu dinero, con tus afectos, con tu corazón, con tus manos, con tu fuerza, aún con tu salud y enfermedad, aún con todo. Dios nos está llamando otra vez a darle la gloria al único que la merece. Cuando no conocemos nuestro propósito, que va a ser el tema del próximo domingo, tú y yo solo estamos existiendo. Cuando tú y yo no conocemos el propósito al cual Dios nos llamó y nos escogió, entonces estamos solo viviendo la vida y haciendo cosas y deshaciendo cosas, inventando unas y inventando otras, cerrando unas, abriendo otras. Pero cuando lo entendemos, tu vida es transformada. Y sabes, cuando no conocemos el propósito de algo, tendemos a usarlo de manera diferente, y no me dejarán mentir. Hay un ejemplo bien clásico y bien burdo y me acordé de ello y quiero mencionarlo, por favor no me apedreen, pero hay una pieza en el uniforme del beisbolista que se llama copa, le llaman los gringos, nosotros le llamamos, no quiero decir, pero bueno, concha. Le llamamos concha y es una pieza que nos guarda de un golpe en la entrepierna. Quiero hablarlo así, estoy tomando las palabras correctas. Pero curiosamente, cuando yo era niño, había algunos uniformes ahí en mi casa porque todos mis hermanos eran beisbolistas y yo me acuerdo que jugaba porque no sabía el propósito de esa pieza, y yo me acuerdo que mis hermanos y mis hermanas se reían cuando yo salía corriendo porque jugábamos a los doctores y era una pieza que yo creía que era una máscara de oxígeno y me la ponía en la cara. Y todos unas risadas. Y nadie me decía para qué era, hasta que crecí, jugué béisbol, fui malo en el béisbol y me di cuenta, esto era lo que me ponía, qué vergüenza. Con razón, nadie me decía nada porque se querían reír de mí. Mal utilizamos la obra maestra de Dios cuando no conocemos el propósito de quien lo diseñó. Cuando no conocemos su propósito, iglesia, caminamos por la vida dando golpes al aire. Y de veras, yo entiendo, si tú has conectado con tu propósito, eres el hombre y la mujer más feliz y tu propósito no te separa de Dios. El propósito para el cual Él te alcanzó nunca te va a separar. Dios nunca te va a dar algo como una bendición para que descuides otra cosa. Dios nunca te va a dar un trabajo excelente para mantener a tu familia, pero con la condición de que descuides a tu familia. Dios nunca te va a dar la capacidad de amar para que descuides a las personas a quienes amar. Dios siempre te va a dar algo que te va a acercar a su propósito. Tal vez has vivido de acuerdo a un gran plan en tu vida, acumular cosas aquí en esta tierra o lograr toda la fama posible o dominar el mundo, y probablemente ahí la llevas, estás dominando el mundo, como decía aquella caricatura. Tratar de dominar el mundo, Pinky. Pero sabes, ese sueño es insignificante para el sueño del Creador, para la visión eterna que Dios puso para tu vida, que Dios dispuso para tu vida y para mi vida.
Hay tanto, mucho más, y es eterno todo lo que Dios hace. Y eres su obra maestra. Y sabes, al darte un propósito, Dios te da todo lo que tú necesitas para cumplir lo que Él quiere que hagas. Lo vuelvo a decir, al darte un propósito, Dios te da todo lo que necesitas para cumplir y hacer todo lo que Él quiere que hagas. Y sabes, quiero leerlo de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice: mediante su divino poder. ¿Mediante su qué? Su divino poder. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Por medio de su divino poder. Es decir, Él te dio todo desde esta bendita Trinidad, desde este magnífico poder que, si no conoces mucho de Él, te invito a leer su palabra. Habla de la majestad de Dios, de la altura, de la profundidad de su carácter y de su corazón, de esta maravillosa gracia poderosa que jamás entenderemos. Desde su divinidad, desde su santidad, dice que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Cantábamos, y con mucha razón: no me falta nada si te tengo a ti. La Biblia no miente, iglesia, porque es la palabra de Dios. Y si Él dijo que Él te ha dado todo, entonces tú y yo tenemos todo ahora. Y sabes, tu incapacidad, tu abandono, tus sufrimientos, tu pasado, el que alguien haya intentado detenerte, abusar, sobrepasarse, el que los padres que tuviste no hayan desarrollado lo mejor de tu carácter, no determina que Dios no pueda hacer algo hermoso a través de tu vida. Y a veces eso se convierte solo en algunos argumentos, solo se convierte en pretextos en nuestras vidas para caminar hacia el propósito de Dios. Y solo quiero terminar comentando un poco acerca de Moisés, cuando Dios lo habló para ir y rescatar al pueblo de Israel. Imagínate el Dios todopoderoso volteando a ver a un hombre insignificante para que dirigiera a su pueblo hacia la libertad. Y Él ve a Moisés en un tiempo perfecto donde su pueblo necesitaba ser rescatado. Y llega y lo prepara y va con él y le dice, y quiero leerlo textualmente: necesito que liberes a mi pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. He escuchado su clamor, pero quiero que veas los argumentos del hombre que es el reflejo de nosotros hoy. Dice en Éxodo, voy a leer 4 argumentos que en menos de un capítulo Moisés le puso al Dios todopoderoso, que lo diseñó como una obra maestra. Y dice Éxodo capítulo 3 verso 11: pero Moisés protestó. ¿Quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Imagínate este Dios que sabe lo que hace, que sabe por qué lo puso ahí, que tiene la capacidad de hacer que todo obre para bien para Moisés, que aún sus deficiencias Él ya las había calculado, aún sus incapacidades Dios las puso ahí por una razón. Y luego quiero leer Éxodo 4 verso 1, dice: sin embargo, otra vez Moisés protestó. ¿Qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Quiero brincar al verso 10 ahora del mismo capítulo 4. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras.
¿Tú crees que Dios no sabía que a Moisés se le trababa la lengua? ¿Tú crees que no sabía Dios que Él no tenía la capacidad de dirigir a miles de personas en el desierto, sin agua, sin comida, sin techo, con tantos animales? ¿Tú crees que Dios no sabía y se le escapó? El verso 13, pero Moisés suplicó de nuevo: te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Alguien que tenga la capacidad, alguien que tenga la habilidad. Y sabes que este Dios grande y majestuoso no le dijo a Moisés: tienes razón, mira, no me había dado cuenta que no podías hablar bien, que estabas medio menso, no sabía. Se me había pasado que eras tartamudo e incapaz de lograrlo. No, porque Dios no estaba viendo sus capacidades o incapacidades, iglesia. Dios no ve tus capacidades e incapacidades. Él te ve desde su gloria, desde su poder y su infinito amor y misericordia. Por eso tú y yo somos la obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer lo que Él nos llamó a hacer. Así que te invito a sacudirte otra vez la vida e iniciar a cumplir el propósito de Dios a tu vida. Quiero leerte el Salmo 113, casi para concluir, del verso 5 al 9, y dice: ¿quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre los príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Este es nuestro Dios. Cuando Él dijo que al incapacitado Él no podría levantarlo. Cuando dijo, o se le escapó, que tú y yo no tengamos una casa propia y que ni modo, a través de eso yo te iba a usar, pero como no la tienes no puedo usarte. A Dios no se le chispoteó que tú tuvieras una enfermedad. Nunca se le escapó de las manos que un día tú ibas a llegar con un diagnóstico complicado. No, porque para Él eso no significa nada. Él puede levantar del polvo, aún crear, como lo vimos el domingo pasado, de los huesos secos soplar vida y crear nuevas personas. Este es nuestro Dios. No se le escapó de las manos que tus papás fallecieran. A Dios no lo tomó por sorpresa que no hayas concluido una carrera. Dios no se descuidó de tu matrimonio y se vino en fracaso. Dios no se equivocó al escoger a los hijos que te confió. A Dios no se le escapa nada, iglesia, porque es el alto y sublime, porque Él es el Dios todopoderoso que te escogió para crear una obra maestra en Cristo Jesús, a través de la fe, a través de que le creas, a través de que decidas caminar en su propósito. Sabes, Dios no me creó con algunas capacidades, pero sí me creó con muchas incapacidades. Una de ellas la conoces: soy daltónico. Y probablemente los colores que tú ves normales, yo los veo diferentes. Ya he usado unos lentes para daltónico y he descubierto que yo veo la vida color sepia. Esa es mi vida, te veo color sepia. Así que a veces si vienes conmigo y no te maquillaste, no te preocupes, no. Pues mi esposa, aunque es la mujer más bella, pues no significa nada para mí que no se maquille tampoco. Pero sabes, Dios no me capacitó para que yo pudiera enseñar pintura en la escuela.
Dios no me dio la gracia para abrir una tienda de pinturas y atender el igualado de colores. Dios no me escogió. Dios no me escogió para eso. Y si yo intento enfocarme en algo en lo que Dios no me escogió, entonces estoy lejos de su propósito. Pero ¿sabes qué? Si Dios me dio un corazón para servir, eso sí me lo dio, y eso he entendido que Él me llamó a hacer, y lo hago con todo el corazón, en donde quiera que esté, en mi casa, en la calle, en mi trabajo, en la iglesia. Creo que es algo que Dios nos dio, y tu propósito tiene que ver con algo que Dios te dio, no con algo que Dios no te dio. Dios no te dio la capacidad para los negocios, por eso no te ha ido bien probablemente, y aún Él puede desarrollarla, pero Él prefiere que te enfoques en lo que sí te dio. Él es poderoso para capacitarnos en la tarea y en el llamado que Dios nos dio, pero difícilmente Él nos va a capacitar para lo cual Dios no nos llamó. Dios llamó a otro a correr en otro carril, pero a ti te llamó a correr en tu carril. Y quiero invitarte, como obras maestras de este hermoso Creador, que empecemos a pensar para qué Dios te llamó, qué es lo que puso como dones y talentos en tu vida, cuál es su propósito. Dios no te llamó a detenerte a ver una lista de cosas que no eres llamado a hacer, ni a emprender una lista de cosas que no eres llamado a emprender. Él te llamó a que pongas atención en el don y talento que puso en tu vida. Y quiero concluir con esto, iglesia. Dios nos alcanzó por la fe a través de Cristo Jesús para que hagamos, para que andemos, para que permanezcamos, para que al final de nuestra carrera terminemos haciendo esas obras que Dios de antemano preparó para que tú y yo andemos en ellas. Y sabes, esto me emociona porque si hay algo para lo cual naciste, si hay algo para lo cual Dios nos creó, si hay un propósito para nuestras vidas, y ese propósito no produce traumas, no produce cansancio, no, aunque es cansado y requiere trabajo, pero hay una satisfacción en ello, hay una plenitud en ello, y eso jamás te separará del corazón de Dios, de la búsqueda de Dios, del corazón del Dios que te ama y que desea que camines en intimidad con Él. Así que, iglesia, quiero animarte. ¿Y por qué no aprovechamos este momento para pedirle a Dios que nos recuerde? Si Él es el diseñador, si Él es el maestro de maestros, que ha creado una obra maestra, Él sabe para cuál tú existes, Él sabe para cuál te creó, para cuál cosa te creó y tu propósito en la vida. ¿Y por qué no te pones de pie conmigo? Y si deseas y si sientes que Dios te ha hablado hoy, quiero invitarte a preguntarle: ¿para qué estoy aquí, Señor? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me alcanzaste? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú pensaste de mí desde el día en que me escogiste hace miles y cientos de eternidades atrás? No lo puedo entender, pero tú eres el diseñador de mi vida. Tú eres el maestro de maestros. Tú escribiste un hermoso poema con nuestras vidas. Permíteme conocer para qué me escogiste. Quiero caminar todos mis días y mis años, que probablemente son muchos o no tantos, pero quiero terminar cumpliendo el propósito al cual tú me llamaste. Quiero terminar cumpliendo la obra que pusiste en mis manos. Y sabes,
No te falta nada, iglesia. No hay nada que te falte, porque con Él tienes todo lo que necesitas. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para ser los mejores padres. Tú y yo en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser los mejores jefes y patrones. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos para ser las mejores mamás. Tú y yo necesitamos o tenemos todo lo que necesitamos para ser los mejores siervos, los mejores líderes, los mejores voluntarios, los mejores sirvientes, los mejores abuelos, los mejores empleados. Tú y yo tenemos todo lo que necesitamos y no nos falta nada. ¿Cuántos dicen amén a eso? No nos falta nada. Dale un aplauso a Dios. ¿Por qué no terminamos cantando una vez más, reconociendo que con Cristo nada nos falta? Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo